Hola, soy Dani Medi. En el video de hoy hablaré sobre el internado médico, narrando mis experiencias y también algunos consejos que me daría a mí mismo si tuviera que repetir esa etapa. Antes de comenzar, quiero decir primero que lo que mencionaré es en base a mi experiencia personal, que sé que no se puede generalizar en todos los escenarios, en algunos otros lugares o también dependiendo de la persona las cosas pueden ser diferentes. Sin embargo, creo que hay algunas ideas que pueden rescatarse y servirle a alguien más. Entonces, comenzaré primero mencionando algunas de las funciones que tienen los internos. Yo considero que son cuatro funciones principales. La primera es avisar de problemas y facilitar el trabajo. La segunda es la realización de historias clínicas, que habitualmente está a cargo del interno. También es conocer a los pacientes y presentar a los pacientes en algunos casos. Y también usualmente es realizar o apoyar en la realización de evoluciones o el registro de información de los pacientes. Como mencioné, esto va a depender del establecimiento de salud en el que nos encontremos y también va a variar de acuerdo incluso a la especialidad en la que estemos rotando. El, en cuanto a la primera función de avisar de cosas y facilitar el trabajo, esto en realidad más que una habilidad es simplemente tener la predisposición de hacer las cosas bien, de apoyar a los demás. Entonces básicamente esto es estar atentos a cuando ocurra algún problema, avisar del problema que haya ocurrido y también estar predispuestos a poder hacer lo que otras personas nos digan para solucionar el problema de una manera satisfactoria. Entonces, esto diría que es más simplemente estar dispuesto a hacer lo que se nos solicita. Es normal que al comienzo a veces uno esté un poco perdido y no sepa cómo ayudar, entonces esté esperando lo que otras personas nos digan para saber qué podemos hacer. Pero poco a poco, con la práctica, también uno se va dando cuenta en qué cosas podemos ayudar incluso antes de que nos lo digan, como anticipándonos, y de esa manera poder ayudar de una forma más eficiente. Ahora, pasando al tema de realizar las historias clínicas, el tema de las historias clínicas en sí es algo que habitualmente es una labor del interno de medicina y usualmente consiste en completar mediante algún formato que tenga el establecimiento, el lugar en donde estemos, cierta información. Entonces esto lo vamos a hacer primero mediante la realización de preguntas, realizando la anamnesis del paciente y posteriormente también realizando un examen físico. En realidad el formato que usemos es similar, habitualmente solo cambia el orden o algunas cosas menores, pero es importante que lo hagamos de forma ordenada. No es poco común que al comienzo, cuando estamos comenzando, le preguntemos algunas cosas al paciente, de ahí nos demos cuenta que nos faltan y regresemos y le volvemos a preguntar. Entonces, o que al terminar no nos demos cuenta que nos faltó preguntar algunas cosas importantes. Todo eso son errores que habitualmente ocurren al comienzo y que con la práctica vamos mejorando. Un consejo que me daría a mí mismo es que mantenga el orden, que sea más ordenado al momento de registrar la información. Debido a que habitualmente los problemas ocurren cuando nos saltamos alguna parte o cuando intentamos hacerlo sin algún guión, por así decirlo. Si somos ordenados, si es que anotamos las cosas de forma sistemática y lo hacemos de forma similar y nos habituamos a eso, es menos probable que se nos olviden cosas. De la misma manera con el examen físico, también lo podemos hacer de forma ordenada, ¿no? Comenzando, digamos, de arriba para abajo. Cada uno puede tener su forma. En mi caso, por ejemplo, yo lo hacía de arriba para abajo, revisaba primero la cabeza, los ojos, o también incluso mientras realizaba el examen físico me acordaba un poco de los sistemas, ¿no? Digamos, si estaba en la cabeza, decía, "Ah, ya, ahí está el cerebro, entonces podría examinar, no sé, funciones neurológicas superiores, ya que estoy acá". Entonces intentaba revisar de esa manera. También no olvidarse de las extremidades, de la espalda. Esas cosas también suelen ser importantes. Entonces, mientras mantengamos un orden, ya es menos probable que nos olvidemos de revisar cosas. De ahí, en cuanto al registro en sí, eso ya va a depender del lugar en donde estemos. Sé que en algunos sitios se exigen mucho de que se realicen las historias clínicas a mano. En mi experiencia personal, en el internado, la mayoría de historias que hice fueron a computadora.
Entonces yo considero que es un poco más rápido y también permite hacer más cosas, realizar cambios posteriores. Entonces yo lo considero mejor. De ahí, para el examen físico, lo que hacía era con un papel y un lapicero, por ejemplo, iba anotando, ¿no? Lo que encontraba. Entonces, si es que encontraba algo, lo anotaba y después ya lo pasaba a la historia clínica, después de haber realizado el examen físico. También, bueno, acompañando este video, hay un post en mi página web, que dejaré el link en la descripción, en el que también incluyo un link a un drive en el que están algunas de las plantillas que hice, ¿no? Que me sirvieron en el hospital, que quizá le pueda servir a alguno, si quiere también puede modificarlas para su uso, ¿no? Eso ya depende de cada uno. También quiero mencionar algo importante que es el lavado de manos, que justo aprovecho esto porque al momento de hacer historia clínica normalmente tocamos al paciente y si es que si es que después no nos lavamos las manos podemos contaminarnos nosotros. Entonces es importante lavarse las manos, si es que a veces puede ser muy tedioso con agua y jabón y eso, pero al menos tener alcohol en gel o algo para continuamente lavarnos las manos es también muy importante. Ahora pasando al siguiente tema, que es el tema de conocer a los pacientes y en algunos casos presentarlos. Digo en algunos casos porque sé que muchos que ya tengan la experiencia de realizar el internado médico, o sea su función sí o sí, que el interno es el que presenta a los pacientes. En mi caso no fue tan así, había algunas rotaciones en las que el residente era el encargado de presentar a los pacientes o incluso en otras en las que los asistentes, o sea, los médicos tratantes, ya conocían a los pacientes y no era necesario ni que se los presenten, ¿no? O simplemente una presentación muy corta, muy básica. Entonces, este tema de conocer a los pacientes es un tema que en lo personal me costó bastante. O sea, les digo que, por ejemplo, o sea, siempre era algo que me da un poco de pánico, creo. Incluso hasta el final, mi última rotación de medicina interna, ahí habían algunos días de la semana, los miércoles, eran los llamados rounds, en los que, digamos, si me tocaba a mí, o sea, un día me tocaba a mí, otro día le tocaba a mi compañera interna, que estaba en otra área, pero básicamente tenía que presentar a los pacientes que estaban en mi sector. Entonces tenía que conocerlos a todos y a mí me daba un montón de nervios porque se me hacía difícil aprenderme de algunos datos de los pacientes. Así que si tuviera que dar un consejo a mí mismo para hacer ese aprendizaje un poco más rápido, diría que para conocer mejor a los pacientes, primero comience conociéndolos de forma general, ¿no? O sea, respondiendo preguntas generales como o sea, ¿por qué llegó al hospital? ¿Cuál es su diagnóstico principal? ¿Por qué sigue estando en el hospital? ¿Por qué no se va de alta? O sea, contestar esas preguntas fundamentales es más importante al comienzo, cuando lo conozcamos, que, no sé, saber su último valor de hemoglobina o datos específicos. Entonces yo creo que eso, a veces uno intenta decir, o sea, aprenderse los datos específicos y al momento de querer explicarlos se nos hace difícil porque en realidad no sabemos bien las respuestas a las preguntas más generales. Entonces yo creo que primero sepamos bien esas preguntas generales y de ahí recién poder complementar con los datos específicos, que incluso a veces ni siquiera es necesario saberlos de memoria, sino podemos tenerlos anotados en algún sitio y consultarlos cuando nos lo pidan, que creo que es más sencillo. Yo creo que es importante justamente priorizar nuestra atención, nuestra memoria en las cosas más importantes. Ese sería mi consejo, ¿no? También, por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen un montón de diagnósticos, pero o sea, es importante centrar nuestra atención en los más importantes. A veces, cuando ya tienen muchos, digamos que podemos olvidarnos de algún diagnóstico menor, sin que cambie mucho o sea, el manejo, ¿no? O nuestra presentación del paciente. Pero si nos olvidamos del diagnóstico más importante, obviamente las cosas sí van a cambiar drásticamente. Entonces es importante priorizar nuestra atención a cierta información. De ahí mencioné que podíamos revisar información al momento de la visita. Eso también creo que va a depender. Algunos de mis compañeros me dijeron que había doctores que pedían que todo esté en la cabeza de memoria, que no podían usar ningún papel, ni celular, ni laptop para presentar. Y yo en lo personal no he tenido ese problema casi nunca. Normalmente los doctores han sido permisivos en cuanto al uso de ayudas para buscar información. Y yo diría que es bastante útil tener justamente alguna forma de registrar la información de los pacientes
para que durante la visita médica, por ejemplo, podamos accederla rápidamente. Entonces, para esto hay diferentes estrategias. Por ejemplo, con algunos compañeros solíamos tener algunos documentos, por ejemplo, como Excel o en Google Spreadsheets. Teníamos nuestras tablas con, digamos, el nombre del paciente, su número de cama, no sé, sus diagnósticos, el plan, cosas así, ¿no? Los exámenes de laboratorio. Puede ser ahí, puede ser también en Google Docs, en un documento, en una tabla. Al final, cuando ya no estaba en equipo, si no estaba yo solo, la verdad prefería tenerlo como en un texto, en un Google Docs con subtítulos, bueno, con encabezados para cada paciente, y de ahí desde el celular, por ejemplo, podía buscarlos rápidamente, ¿no? Toda esa información que tenía. Eso ya va a depender de cada uno. En el link del post de la página web también pueden encontrar alguna información adicional que dejaré por ahí, también algunos links y explicando un poco de cómo es que hacíamos eso, ¿no? De esas estrategias. Pero yo creo que independientemente de la estrategia que usen, sí suele ser útil tener alguna forma de consultar la información de forma rápida, sobre todo esos detalles específicos que son difíciles de memorizar. Ahora, en cuanto a las llamadas evoluciones o también notas clínicas o notas de progreso, que simplemente son la forma en la que se registra la información continuamente de los pacientes hospitalizados. Usualmente es una vez al día, al menos en mi experiencia casi siempre era una vez al día que se hacían estas evoluciones y que usualmente se hacían durante o inmediatamente antes de la visita o durante la visita o inmediatamente después de la visita. Eso ya dependía de la especialidad, pero tenían, digamos, estrecha relación con la visita médica. El formato que habitualmente se usa, eso sí es un poco ya generalizado, es el SOAP, que viene de subjetivo, el objetivo, la apreciación y el plan, que es la forma en la cual se registra la información. Entonces, es importante primero obtener esta información para poder realizar una buena evolución. Entonces, para obtener la información, el subjetivo normalmente es preguntando, o sea, preguntar al propio paciente, preguntar al que esté al cuidado del paciente. Esto es especialmente útil en niños, por ejemplo, o en personas que no se pueden comunicar bien y que tengan algún familiar al costado, o también en enfermería o algún otro personal que esté con el paciente, también nos puede brindar esta información. Objetivo básicamente son cosas que podemos ver nosotros, ¿no? O sea, objetivarlas, como cosas que encontremos en el examen físico o también los resultados de algunas pruebas de laboratorio. En cuanto a la apreciación, básicamente es como una especie de resumen o una explicación de la situación actual del paciente. Y el plan es justamente simplemente el plan de trabajo, que es lo que se va a hacer con el paciente. De ahí los detalles, la extensión, las características, va a depender de muchos factores, va a depender del lugar en donde estemos, de la especialidad, incluso hasta del doctor que esté a cargo. Eso ya es algo que vamos a ir aprendiendo con la práctica y nos vamos a acostumbrar de acuerdo a la cultura del lugar en donde estemos trabajando. Bueno, para eso, después de haber obtenido esta información, es importante registrarla. Algo que también es importante es que podemos distribuirnos, cómo es que obtengamos esta información. Si es que somos solo nosotros, pues vamos a tener que obtenerla toda, digamos, pero si es que somos en grupo, ya hay varias estrategias. Por ejemplo, de lo que solíamos hacer era a veces dividir pacientes, digamos, ya tales pacientes tú te encargas, haces todo de ellos, obtienes la información de ellos. Yo hago de estos pacientes, tal persona hace de estos pacientes. Otra opción puede ser, no sé, digamos, ya tú te encargas de revisar todos los exámenes que hayan salido, ¿no? De laboratorio, imágenes, lo que sea. Tú revisas eso. Tú te encargas de preguntarles a los pacientes cómo están, de obtener la información subjetiva. No sé, otra persona se puede encargar no sé, ver los registros de funciones vitales, cosas así. Entonces, eso ya va a depender del trabajo en equipo del lugar en donde estemos. Y finalmente ya sería registrar la información, como mencioné. Para registrar esta información, al menos yo era en computadora, del lugar en donde estaba, en un sistema que podíamos tener acceso a través del Wi-Fi del hospital. Sé que otros hacen evoluciones a mano. En sí, si tuviera que dar un consejo general, es similar al de las historias clínicas. Mantener el orden, eso sí es importante.
En el caso cuando usamos una computadora, es habitual usar, copiar y pegar lo de la evolución anterior y cambiar las cosas para la evolución actual. Entonces es importante que seamos ordenados al momento de hacer eso. Lo mismo también con las historias clínicas, igual, ¿no? Si es que usamos una plantilla, es importante ser ordenado para que no ocurra que por no cambiar algo, al final indiquemos algo que no corresponde con nuestro paciente en este momento. Entonces es importante revisar, o sea, cosa por cosa, tomarnos el tiempo de ser muy ordenados para, para evitar cometer estos errores, que sí pueden ser, en algunos casos, tener consecuencias importantes. Así que no se olviden del orden, el orden es importante. Lo mismo si tenemos varios pacientes, a veces cuando en las visitas se ocurre algún problema y son un poco desordenadas, que se ven algunos pacientes primero, luego otros, y eso, también tenemos que mantener el orden y asegurarnos de que hayamos hecho evoluciones para todos los pacientes. También más de una vez ha ocurrido que a veces por no seguir un orden específico, nos olvidemos de realizar evolución de algún paciente para un día. Entonces, esas son cosas que no deberían pasar y que es importante mantener el orden para evitarlas. Bueno, esas son las funciones importantes. De ahí hay otros consejos menores que al menos yo sí los consideraría si tuviera que hacer de nuevo el internado. Mencionaré algunos de ellos. Entre ellos está el tema de los procedimientos. A veces durante el internado tenemos la oportunidad de poder realizar algunos procedimientos. Algunos simples, como, no sé, obtener alguna muestra de sangre venosa o sangre arterial. Algunos un poco más complejos, como, digamos, si tenemos la oportunidad de que nos dejen colocar algún catéter venoso central o realizar alguna intubación o algo. Entonces, lo que yo diría es que en general es importante más o menos tener una noción en qué consisten esos procedimientos. Podríamos, digamos, si es que puede ser que ya de antemano sepamos cómo es que se realizan estos procedimientos, pero también puede que no lo sepamos bien o que nos hayamos olvidado un poco de cómo se realizan. Entonces yo diría que para el internado sí es importante refrescar un poco esas ideas. Hace en realidad no mucho, incluso ya terminado el internado prácticamente, es que descubrí que, por ejemplo, el New England Journal of Medicine tenía una serie de videos en los que hablaban procedimientos y eso, que encontré bastante útil. Así que también lo compartiré en la descripción, también estará en el post que acompaña a este video. Otro tema que también es común en el internado es de pedir favores. A veces al interno se le da la función, no sé, de adelantar una tomografía o conversar con algún radiólogo para que informe una imagen, o sea, al momento y esas cosas. Entonces, yo diría, al comienzo es algo que me costaba o se me hacía un poco difícil, me da un poco de roche, pero creo que al final, o sea, es importante entender que todos somos parte del mismo equipo, ¿no? O sea, no es cuestión de ver al tecnólogo o al radiólogo como un enemigo que tiene que darnos lo que buscamos y eso, ¿no? Creo que es más ponernos en la posición en la que, o sea, pedirle que ayude a nuestro paciente, ¿no? Que la ayuda no es para nosotros, sino es para nuestro paciente. Entonces creo que cuando, o sea, tomamos esa posición, es más probable que nos entiendan, que nos apoyen, porque al fin y al cabo, la mayoría de personas, o sea, sí tienen mucha predisposición a ayudar a los demás, al menos en la experiencia que tuve. De ahí otro consejo pequeño que me daría es, o sea, a veces nos hace preguntas que no sabemos cómo responder. Yo diría que ahí se podría separar estas preguntas en dos grupos. O sea, las preguntas que importan en cuanto al manejo del paciente y aquellas preguntas que no. Por ejemplo, preguntas de conocimiento general. Cuando son preguntas que impactan en el manejo de los pacientes, yo soy de la idea de que si no sabemos, hay que decir no sé. A veces da un poco de miedo decir no sé, pero yo creo que usualmente es una palabra que ayuda mucho. O sea, evita que ocurran algunos problemas cuando intentamos mentir o salir del problema de otras maneras. Entonces, decir no sé, si es que no sepamos, digamos, nos preguntan cuánto es la hemoglobina del paciente y por algún motivo no la sabemos, no la anotamos y en lugar de inventárnosla, o sea, es mejor decir, no sé, doctor, pero podemos revisarla ahora o algo así, ¿no? Entonces, es algo que ya nos evitamos el hecho de poder impactar negativamente al paciente. Lo mismo con otras situaciones, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que no está mal decir no sé. Y la mayoría de doctores, cuando ven que eres sincero con eso, creo que también valoran mucho esa sinceridad,
porque es habitual que más bien haya personas que suelen salir de los problemas mintiendo. De ahí, con el otro grupo de preguntas, que son las preguntas, por ejemplo, que son de conocimiento general, a veces, digamos, si no sabemos, podemos más o menos tener una aproximación, una respuesta que se aproxime a la posible respuesta correcta, ¿no? Por ejemplo, si es que nos preguntan, no sé, cuál es la frecuencia de una ruptura uterina durante un parto vaginal en una paciente con antecedente de una cesárea previa. Entonces, digamos, si no sabemos, pero podemos aproximarnos, o sea, podríamos decirnos ya 1%, podríamos decir. Entonces, lo más probable es que esté mal, pero ya no nos quedamos callados, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que yo considero que no está mal, que aproximemos nuestras respuestas cuando no sepamos, siempre y cuando no impacten el manejo del paciente, eso sí. De ahí, otro tema es el del trabajo en equipo y cuando a veces nos solicitan hacer cosas que consideramos que no son parte de nuestra función. En cuanto al trabajo en equipo, tenemos que entender que usualmente formamos parte de un equipo de trabajo. Entonces es importante poder llevarnos bien con las otras personas, poder tener buenas relaciones. Un tema relacionado también es cuando a veces nos indican realizar cosas que sentimos que no es lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, a veces nos pueden decir que compremos, no sé, desayunos para los doctores o cosas así. Que, bueno, evidentemente no forma parte de nuestras funciones como internos de forma general, pero son cosas en las que, digamos, podemos apoyar de vez en cuando. A veces hay cosas que surgen en el momento y que sí son importantes, que a veces sentimos que no es nuestra función, pero que sí podríamos realizarlas. Obviamente va a depender de la situación en específico. Por ejemplo, a veces hay cosas que son súper urgentes, que necesitamos, no sé, un procedimiento, un examen, no hay quien lo lleve, entonces nos dicen, ya, tú llévalo al paciente y eso, ¿no? A veces realmente no hay nadie, realmente somos los únicos y realmente es importante, entonces a veces toca asumir roles que no nos corresponden, por así decirlo, o cosas como, no sé, digamos, que falte para un holter, que falte una pila y que no podemos conseguir la pila, el paciente no tiene quien la traiga, pero podemos ir al frente del hospital y comprar una nosotros, entonces también podemos hacerlo, ¿no? Entonces son cosas que son tareas que obviamente no están en la lista de nuestras funciones, pero que podemos hacerlas si es que las consideramos importantes y consideramos que pueden ayudar al manejo de los pacientes. Es cierto que a veces hay personas que en la jerarquía están por encima de nosotros y que nos indican realizar algunas cosas en las que nosotros no estemos de acuerdo, ¿no? Que sintamos que no son tan importantes o que podríamos contribuir en cosas más importantes, en las que podríamos tener un mayor impacto. En esas situaciones yo creo que es bastante importante conversar, comunicarnos, no quedarnos callados y renegando, sino mencionar lo que nosotros pensamos, lo que consideramos. A veces tenemos la razón, pero también debemos considerar que a veces no la tenemos, ¿no? Entonces es cuestión de conversar. Es cierto que a veces no logramos convencer a los demás de no hacer algo. Y en esas situaciones creo que de todas maneras es importante hacer las cosas bien. Si es que toca hacer algo, hacerlo bien de todas maneras. Y no, a veces por no querer hacer algo o por lo que no estamos de acuerdo, digamos, nos mandan a tomar funciones vitales y no sé, sentimos que ya no es necesario porque la enfermera le tomó funciones vitales hace 5 minutos y nos piden hacer eso todos los días junto con la enfermera para tener, no sé, un doble control, estar seguros. Y nosotros consideramos que no es para nada necesario, que podríamos estar haciendo algo más importante. Puede que nuestra postura sea válida, puede ser, pero de todas formas, si es que ya no hay salida, tenemos que hacerlo de todas maneras, no transmitir ese enojo, esa frustración a los pacientes, ¿no? Si es que ya nos tocó, pues hacerlo de la mejor manera, hacerlo bien, hacerlo o sea, con una sonrisa, eso también es algo importante. Y bueno, finalmente, ya la última idea para terminar el video es que el internado es un lugar en donde estamos para aprender, en el que podemos aprender muchas cosas, no solo de medicina, de muchas cosas más. Y es una etapa en la que también conocemos a muchas personas que nos aportan mucho a nosotros como personas.
tanto nuestros compañeros de trabajo como también los propios pacientes nos brindan mucha información nueva, muchas cosas por aprender. Entonces hay que saber aprovechar todo esto. También el internado no tiene por qué ser una etapa de sufrimiento en la cual estemos mal todo el tiempo. También podemos encontrar momentos felices, momentos memorables durante el internado. E incluso nosotros podemos esforzarnos por elevar los ánimos de las demás personas que estén a nuestro lado. Otro tema importante es el de poder buscar ayuda. A veces es normal que nos sintamos mal en algunos momentos, y es en esos momentos en los que es importante compartir cómo nos sentimos. Si es que sentimos que nos están maltratando, también contarlos, compartirlo para buscar apoyo. A veces hay momentos en los que, por ejemplo, me han contado que algunas chicas tienen problemas con algunos médicos, no sé, de acoso y otros problemas. Entonces es importante no quedarse callados y buscar apoyo. Al fin y al cabo, creo que todos estamos en el mismo equipo, por así decirlo, y solo es cuestión de conversar en muchos casos y no quedarnos callados. Así que, bueno, eso sería por este video, y espero que alguna de estas ideas haya servido a alguien. Así que bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.